Preparad los nervios porque os voy a llevar de viaje a una historia que se encuentra entre lo más inquietante y macabro del cine. Hoy vamos a explorar una película que desde su estreno en 1945 nos ha tenido fascinados e intranquilos a partes iguales, gracias a sus historias de terror, de fantasmas y a una forma de contar que se salía de lo normal en ese momento, hasta tal punto que yo diría que es la base de gran parte de las historias de miedo que nos hemos contado toda la vida. Imaginaos que en plena Segunda Guerra Mundial, con el cine de terror prácticamente prohibido en Gran Bretaña, aparece una pequeña joya que dejó huella para siempre. Así que, poneos cómodos, apagad las luces, coged palomitas, que empiezo. Vamos a ver lo que ocurre al morir la noche. Know this part of the world at all? No, I've never been here before. Like some tea, wouldn't you? Do you take milk and sugar? Milk and sugar, Mr. Craig. Milk and sugar, Mr. Craig. Still there. So it isn't a dream this time. I beg your pardon. Yes, it isn't a dream this time. I must be going out of my mind. You see, everybody in this room is part of my dream. Everybody. Gosh, Good Lord, really? very extraordinary. You're kidding. What, all of us? I can only tell you that when I came into this room, I recognized you all, instantly. Having seen all our photographs in the newspapers, I take it, Dr. Van Slotten. Of course, you may have seen me on the sports page. Motor racing's my line. That's my chance. I can't make it. I can't make it. Just room for one inside, sir. Peter, it's the mirror. Mr. Rutherford told me about it, that's why I came back. It belonged to a man who was crippled, who accused his wife just as you're now accusing me. Peter, you must listen to me. You're sort of teamed up with him, aren't you? Him? My good man, think nothing of it. I'm just about through with that cheap ham anyway. Okay. Temper. You'll be sorry for this later, you know. Yes. Suppose I will. Let's play another game. Yes, hide and seek. Who's to hide? I'll hide. I'll hide. Yes, Mr. Craig, hide. Mr. Craig, hide. Mr. Craig, hide. Just room for one more inside, sir. Muy buenas. Hoy la propuesta es muy directa. Imaginaros una película que mezcla varias historias de fantasmas, de misterio, cada una más escalofriante que la anterior. Al principio incluso parece una simple colección de cuentos de miedo y poco a poco se va convirtiendo en algo mucho más profundo. Una exploración, digamos, pues de los miedos humanos y de la persona y de a lo que no conocemos. Al morir la noche consiguió llevar el formato de antología a otro nivel, creando una obra de terror que sigue siendo tan buena actualmente como el primer día. Hasta tal punto que yo os diría que sienta las bases de las grandes películas antológicas que han ido viniendo a lo largo de los años posteriormente. Lo que más me gusta de esta película es que mezcla lo normal con lo sobrenatural de una manera muy natural, demostrando que el miedo puede estar escondido pues prácticamente en cualquier parte, ¿no? En un mundo donde solemos ignorar, digamos, lo inexplicable, pues esta película nos recuerda o busca recordar
que la frontera entre lo real y lo fantástico es realmente muy fina, está muy cercana. Me recuerda mucho a las historias de algunos de mis autores favoritos, como pueden ser Bradbury o Matheson. Con diferencia, es uno de mis formatos de historias favorito, con el cual os podéis imaginar si esta película me gusta o no. Además, la historia de cómo se hizo la película también es tan interesante como la propia trama, porque tenéis que imaginaros que es que rodaron en plena Segunda Guerra Mundial, y el cine de terror, digamos que estaba prácticamente prohibido en Gran Bretaña. No era no solo del gusto del público, sino tampoco de la crítica. Pero a pesar de todo, lograron crear una película que hoy en día sigue fascinando. Y por encima, por parte de uno de los grandes estudios y de los equipos conocidos por sus comedias. La película está dirigida por 4 genios de los estudios Ealing, que son Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden y Robert Hammer, y se estrenó en 1945, contándonos la historia de un Walter Craig, un arquitecto, que tiene una especie de pesadilla recurrente en el que ve cómo va a una casa de campo con un grupo de desconocidos. Y hay algo que él, por lo que sea, ya ha vivido, sabe lo que va a pasar. Y los invitados empiezan a compartir sus historias de terror, de miedo o similares a las de Walter, y esa línea entre el sueño y la realidad empieza a difuminarse. La genialidad de Al morir la noche, o Dead of Night, que es como se llamaba, está en que convierte una simple colección de cuentos en una experiencia que digamos que nos deja inquieto y en tensión. Los directores y su equipo van transformando el mundo de lo sobrenatural en el escenario del viaje de Walter, planteándonos preguntas que nos van a acompañar durante toda la historia. Y es que, ¿debe Walter fiarse de sus instintos, salir corriendo, o quedarse para descubrir realmente si es una verdad o hay algo extraño detrás? Esta incertidumbre es lo que le da, digamos, una profundidad y una unidad que llega más allá del formato de antología, incluso provocándonos, ya que las historias precisamente van avanzando entre las más ligeras y humorísticas que se podía esperar de la Ealing, lo más clásico, e incluso alguna realmente cómica, como la de los golfistas, pero que si pensamos en la trama y en el humor de lo que nos cuenta, la verdad es que es absolutamente terrible e inesperado, incluso muy fuera de lugar de la época para lo que solía contarse en esta trama, para las relaciones personales entre pareja. Esto os da una idea del tono y de cómo no se pierde ese toque de humor negro británico clásico. La película incluso comienza con el famoso aviso: todo lo que vais a ver en esta película, los eventos y los protagonistas, son absolutamente ficticios. Cualquier similaridad con cualquier incidente, con un nombre, con un individuo, es absolutamente una coincidencia. Una película de fantástico. Poneros en situación. 1945, el mundo, final de la Segunda Guerra Mundial, en medio del caos y de la incertidumbre, y aparece esta película que decide que va a aprovechar para explorar lo más oscuro de la mente humana. Al morir la noche es como ese soplito de aire fresco, ¿no? Que mezcla suspense, mezcla terror, mezcla humor negro de una forma muy única. La forma en que la película salta de una historia a otra, además, lo hace de una manera como si fuera un sueño. Y además, incluso dentro de una de esas historias, la trama lo hace totalmente más interesante. Es una narrativa totalmente fragmentada que nos invita a buscar continuamente significados ocultos, generando un torbellino de emociones con cada giro inesperado. Pero lo que de verdad diría yo que hace especial esta película es su apuesta por lo raro, por lo insólito, ¿no? Se atrevieron a ser extraños, darle a la película un tono, diría que surrealista. No sé si os acordaréis, pero aquí aparece un muñeco ventríloco que parece cobrar vida, o la historia de un espejo embrujado que vuelve loco a su dueño. Son momentos que resumen perfectamente el tono, digamos, más perturbador de la película. El origen de la película, de las historias, es tan interesante como su contenido. Todas las historias están inspiradas en relatos de autores conocidos. H.G. Wells, John Baines, autor de Las manos de Orlac, o E.F. Benson, autor de El santuario, y otros similares. Cada director, además, aportó su estilo único a cada capítulo, creando una obra que es mucho más que la suma de sus partes, ¿vale? Es como el tesoro escondido de una casa encantada. Una de sus mayores virtudes es convertir especialmente cualquier cosa cotidiana en algo macabro. Porque ¿quién iba a imaginar que una simple casa de campo se puede convertir en el escenario de una historia tan escalofriante? Es como si cogiera la dimensión desconocida de Rod Serling, la mezclara con La casa encantada, otro gran clásico, pero con ese toque británico inconfundible. Sí que es verdad que las actuaciones tienen algún momento que son un poquito teatrales en ocasiones, pero logran muy bien equilibrar el suspense y la sutileza, especialmente Mervyn Jones en el papel de Walter Craig, ¿no? Que nos transmite esa especie de determinación y de desconcertante, ¿no? Y un miedo cada vez más creciente, y se convierte en el corazón de la película. Claro, nos plantea algunas preguntas complicadas, ¿no? Es decir, el personaje Walter debe huir, debe enfrentarse a esos miedos, debe creerse las extrañas historias que los demás
le cuentan o descartarlas como si fueran parte de cuentos o de sueños. No son preguntas sencillas y nos dejan pensando mucho después de la última escena de la película. Es una de esas películas que parecen sencillas en un inicio, pero que esconden una fuerza narrativa muy interesante detrás de esta amalgama de historias. Sobre todo, a mí me parece que es un homenaje al arte de contar historias, al poder que tiene lo sobrenatural y a la propia magia que tiene el cine. Así que ya sabéis que si alguna vez queréis ver un clásico que os pueda mantener en vilo, que sea interesante, que os haga pensar, no dudéis en ver Dead of Night, Al morir la noche. ¿De dónde surge esta historia tan escalofriante? Basándose en estos relatos breves de grandes autores del fantástico y del terror, como son H.G. Wells, Baines, Benson, entre otros, lo que más valor le da es la manera en cómo consigue entrelazar varias historias sobrenaturales con un hilo conductor además que es común, lo que le permite reforzar la atmósfera con toda la fuerza, haciendo una película que sea tremendamente entretenida, que tenga una trama de seguir, no por cada historia por separado. El guión escrito por Baines y August MacFain es una clase magistral, una fusión de suspense y de lo sobrenatural, y transforma el mundo de los cuentos de fantasmas casi en una aventura que aborda, además, temas profundos sobre el miedo y sobre lo desconocido, una película de intriga realmente. El guión infunde en la película una sensación de tensión y desasosiego que la distingue de otras, también por esa atmósfera casi onírica, sin dejar de mencionar los toques de humor y muchos malabarismos que va realizando en su desarrollo. No en vano, cerca del final de la película, Walter Craig, Mervyn Jones, se despierta, spoiler, revelando que lo que ha ocurrido antes de que se despertara era un sueño. Así, los 5 segmentos son flashback o sueños dentro de un sueño. Pero es que además el segmento final, la última historia, incluye un flashback dentro del sueño, lo que significa que es un flashback dentro de un flashback o dentro de un sueño que está dentro de un sueño. Aclaradito. Fíjate que los cambios se hicieron varios cambios para agilizar la trama y dar un resultado, una historia que fuera mucho más dinámica y visualmente mucho más cautivadora. Y aunque se sacrificaron algunos de los detalles complejos, digamos, de los relatos originales. De hecho, el final de la película difiere ligeramente del material de origen, ¿no? Ambas historias mantienen esa esencia, digamos, de sucesos sobrenaturales, pero la película opta por un desenlace que sea muy dramático y sobre todo muy impactante, y en sintonía con un estilo cinematográfico. Elementos que son casi inevitables al adaptar, digamos, una historia compleja a la gran pantalla. Los directores Alberto Cavalcanti, Crichton, Basil Darden, Robert Hammer, cada uno se encargaron de los diferentes segmentos y cada uno aporta, digamos, un poquito su estilo particular, dando lugar pues a una película que se beneficia de esa suma de partes, sin que realmente además se note en absoluto una rotura de historias en cuanto al estilo audiovisual o a la trama. Esta decisión define la producción y propició algunas de las secuencias memorables del filme, ya que cada director estaba mucho más preocupado por su segmento que de todo ese conjunto. A lo largo del metraje, la película despliega ese entramado de historias clásicas, muy reconocibles, muy conectadas por un sutil hilo conductor, pero que hace, además, que cada segmento, aparte del conjunto, sea también una pequeña joya y un clásico. Y al unirse, es una tapicería de terror y de misterio que funciona tremendamente bien, incluso hoy en día. Uno de los aspectos más notables es el compromiso que tiene con lo inquietante, sobre todo con lo insólito, porque los realizadores se empeñaron en rodar, y se nota, con un toque de surrealismo, pero de realidad, capturando la atmósfera perturbadora de lo sobrenatural, pero con el uso de localizaciones reales y con un elenco de bastante talento, sin grandes nombres casi diría, pero aporta una autenticidad o una inmediatez que son únicas de la película. Dicho esto, algunos de los momentos más brillantes de la película o más conocidos tienen incluso su propia intrahistoria. Por ejemplo, el actor Wookie Winters, en una entrevista en un programa de televisión en los años 80, comentó que solo podían rodar una toma en donde se iba a romper un espejo para uno de los segmentos, porque el presupuesto de los estudios no daba para más. La Ealing no tenía más dinero, con lo cual aprovecharon al máximo y dio lo mejor de sí. Y Hugo Fitch, el muñeco del ventrílocuo, se lo proporcionó un ventrílocuo británico que se llamaba Arthur Brough, que da la casualidad que su padre es Peter Brough, que es un ventrílocuo británico que tenía un muñeco que se llamaba Archie Andrews, quien además es quien le proporciona la voz al muñeco de la película. En fin, una locura. La fotografía está a cargo además de 2 de los habituales de la Ealing y se nota. 2 reconocidos maestros como son Douglas Slocum, el responsable de fotografía de películas de la saga de Indiana Jones, por ejemplo, y Jack Parker. Todos ellos se aprovechan para realzar la cualidad de la atmósfera de este universo sobrenatural, utilizando esas localizaciones reales y efectos que fueran principalmente prácticos, en tiempos con muchas restricciones tecnológicas, lo que da a la película pues una autenticidad y un realismo que lo hace pues un poquito más perturbador.
Aparte, el efecto surrealista y esa atmósfera se convierte en un personaje en sí mismo, con esa capa de inquietud que proporciona además el blanco y negro, algo que no tendría el color. Como si se presenciara, digamos, una historia de fantasmas en tiempo real, pero con ese puntito de encanto británico. En el montaje, el gran responsable es Charles Hassett, que juega un papel decisivo en la narrativa porque le da un ritmo vertiginoso y unos cortes muy precisos a las escenas y a las tramas. El editor consigue que esta estructura fragmentada se sienta muy orgánica, intensificando suspense y sobre todo la sensación de desorientación que caracteriza la historia que está ocurriendo y que está muriendo en las pantallas. Por cierto, el distribuidor estadounidense de la película pensó que era excesivamente larga. Cortó 2 de los 5 segmentos, la fiesta de Navidad y la historia de golf, y esto destrozó a las audiencias estadounidenses porque, claro, había partes de la trama que no entendían en absoluto. El compositor fue George Shaurick, habitual de Lightning, que crea una banda sonora que subraya la tensión y el drama sin cortarse con la acción. Su tema principal le da un ritmo inquietante, está lleno de suspense y captura muy bien el espíritu del filme. La partitura es otro personaje de la película, ¿no? Ayuda a ese impulso a seguir avanzando. Pensando que además es el compositor de temas como Moulin Rouge o La Bella y la Bestia, aporta esas melodías inquietantes que intensifican, digamos, el ambiente de terror, de miedo que generan ese suspense. Incluso uno de los temas es muy similar a una nana, con lo cual le aporta también ese elemento surrealista y caprichoso, y lo utiliza además de una manera muy buena en ciertas escenas que resaltan aún más lo sobrenatural, contrastando con momentos, digamos, más oscuros o más tétricos. Aunque sí que es verdad que en algunos elementos me recuerda bastante a su estilo para La Bella y la Bestia. Una muy interesante mezcla de suspense, de fantasía y de atmósfera, que refuerza sobre todo lo que es la narrativa de la película en su conjunto. El elenco de Dead of Night es todo un homenaje al talento británico. En el centro se encuentra, ya lo he mencionado antes, Mervyn Jones como Walter Craig. Su carisma natural, su energía le imprimen al personaje una determinación que hasta cierto punto incluso desconcierta, especialmente cuando va avanzando la película, pero lo convierte en el alma, es evidentemente el alma de la película. Curiosamente, en los créditos iniciales de la película, de lo que quería mencionar, la lista del reparto aparece agrupada por segmentos cronológicamente. Sin embargo, los segmentos en sí mismos nunca tienen, no tienen un título, aunque se les han atribuido, digamos, nombres un poco genéricos, ¿no?, a todos ellos. Y además los directores y escritores de los materiales originales aparecen todos agrupados juntos en los créditos en la pantalla. Aunque se sabe que cada uno dirigió y escribió un segmento específico, los segmentos van en orden cronológico. Y su director y escritor original más o menos quedarían algo así. Y es que la parte de la historia que tiene lugar en la granja está dirigida por Basil de Arden, basada en una historia de E.F. Benson. La del conductor de caballos también está dirigida por Basil de Arden, con una historia original también de Benson. Pero Christmas Party, la fiesta de Navidad, ya está dirigida por Alberto Cavalcanti, con una historia original de Angus MacPhail. Haunted Mirror, El espejo, dirigido por Robert Hammer, con una historia original también de John Baines. La historia del golf estaba dirigida por Charles Crichton, la más humorística, está basada en una historia original de H.G. Wells. Y La marioneta del ventríloco está dirigida también por Cavalcanti, basada en una historia original de Baines. Whoopi Withers interpreta a Joan Cortland, que es una de las invitadas en la casa de campo. Su marcada presencia en pantalla, digamos que es la que aporta sobre todo más elegancia y mayor misterio, añadiendo bastante tensión y bastante intriga a la historia. Y la verdad es que cuenta con un reparto secundario que es realmente bastante impresionante cómo queda el conjunto. Roland Culver, que es el Dr. Van Straten, un psiquiatra escéptico cuya intensidad crea una atmósfera de inquietud en cada escena, que comparte con Walter especialmente. Sally Ann House da vida a Sally O'Hara, una joven que sufre una experiencia aterradora con un espejo embrujado, del que he hablado anteriormente. Y Frederick Balk aparece como otro psiquiatra, un segundo psiquiatra que intenta racionalizar los sucesos sobrenaturales que nos están contando, con su presencia robusta, con una voz grave, que le aportan, digamos, esa gravedad y ese puntito de humor negro. Mary Merrill encarna a la señora Foley, una ama de llaves que tiene un oscuro secreto y cuya actuación añade, pues digamos, elegancia y profundidad. Es parte de los elementos sobrenaturales de la trama. Pero probablemente es Michael Redgrave, interpretando a Maxwell Frere, uno de los momentos más brillantes y más destacados de la película. Es el nombre más conocido por todos los trabajos posteriores que hizo, como en La dama desaparece, Hitchcock, Electra o Dan Busters. Pero es que además es el padre de la maravillosa Vanessa Redgrave. Fue recibida con aclamación por la crítica y rápidamente se consolidó como todo un clásico del terror. Los críticos le elogiaron esa estructura tan innovadora, esa atmósfera, y sobre todo las interpretaciones, evidentemente, de los actores. Este formato de antología, con sus múltiples historias interconectadas, se percibió con un enfoque pues como muy fresco, muy emocionante, muy diferente, ¿no?, de la narrativa audiovisual y del cine.
La influencia de la película del género del terror es absolutamente innegable. O sea, tiene el mérito de haber revitalizado el interés por las películas de terror en Gran Bretaña, allanando el camino de futuros clásicos, entre ellos la Hammer, por ejemplo, y su legado pues se refleja en antologías cinematográficas y series televisivas tan famosas como es Twilight Zone, La Zona Crepuscular o Tales from the Crypt. El éxito de la cinta también impulsó la carrera tanto de sus directores como de sus actores, que nos continuaron cosechando éxitos en cine y en teatro. A ver, Al morir la noche es una película que ha resistido la prueba del tiempo y es absolutamente innegable su influencia en el cine. Seguidnos, comentad, meteros con nosotros lo que os dé la gana, pero nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar ahí y quedamos abiertos a lo que nos digáis. Un abrazo.